coautor de la investigación Arroz Verde, un destacado periodista de investigación. Cabe indicar que sin estos artículos periodísticos que se publicaron en importantes portales de Ecuador, que fueron a su vez tomados en cuenta por la Fiscalía, no se hubiese iniciado la investigación judicial a sobornos 2012-2016. Posiblemente Pamela Martínez, además, una de las principales protagonistas que fue detenida saliendo del país, podría haberse fugado y el caso haber quedado sin piso. Se ha llegado a un punto culminante. Licenciado Villavicencio, quisiéramos conocer su punto de vista sobre el alegato final que se dio por parte de la Fiscalía el día de ayer. ¿Cuál es su criterio sobre la aspiración de la Fiscalía, la aspiración de la Procuraduría en cuanto a las sentencias de cárcel y a la reparación económica que se pide para el Estado? Siempre un gusto, buenos días, un saludo y un abrazo a todos. Nosotros, los autores de esta investigación, Cristian Zurita y Cristina Solórzano, hemos señalado que ayer fue un día histórico, histórico para el periodismo, histórico para la justicia, histórico para el anhelo de justicia del país. Para nosotros, que una investigación periodística haya llegado a la cima o se haya convertido en el sustrato de un expediente judicial que por primera vez en la historia tenga a los principales líderes de un partido político, a los principales arquitectos de un modelo revolucionario que gobernó durante una década, hoy bajo el esquema y el título acuñado por la fiscal de estructura criminal, o para referirse a Rafael Correa, aquel ciudadano que gobernó durante 10 años este país como el cabecilla de la banda. Y bueno, sí, estos términos, estos conceptos jurídicos que se acuñan en el proceso corresponden exactamente a lo que nosotros reveláramos el 3 de mayo, a partir del 3 de mayo del año 2019, en una cadena de reportajes, son más de 13, de lo que recuerdo. Para nosotros, reitero, es profundamente satisfactorio y doloroso poder haber sido parte de haber entregado al país y a la justicia la esencia, el magma de este proceso. Sin, como usted ha dicho, sin esta investigación periodística no habría caso, no habría juicio. Y sin duda el país está viendo casi absorto, porque no hemos visto antes un proceso así, que los líderes de la delincuencia organizada puedan ir a prisión. Y también hemos visto a una fiscal valiente. Nosotros no tenemos por qué callar. En un país donde más de una década, quizá más de un siglo, no ha habido justicia. Una mujer, y que sea una mujer que se pare al frente, y una mujer que no proviene de los grupos económicos poderosos de la patria, se pare al frente y pueda sostener una investigación y una acusación, también es altamente meritorio. Nosotros, sin embargo, siempre tendremos reparos, porque lo hemos dicho, ustedes han escuchado, que la investigación Arroz Verde es mucho más. Es decir, hay muchas empresas y contratistas y funcionarios, exfuncionarios públicos, incluso de este propio gobierno, que no están en este proceso. Iniciando por el periodo que se cubre, que es solamente 2012-2016. Así es, pero la estructura criminal, como ha definido la fiscal, va mucho más allá de este periodo. Prácticamente abarca los 13 años del gobierno, e incluso va más atrás, que esto no es nuevo en el gobierno de Correa. Sin embargo, en esa oscuridad, o en medio de esa oscuridad, que haya este hilo de luz, es realmente para nosotros muy elocuente. Ahora, licenciado Villavicencio, muy buenos días. Sin embargo, todavía hay un camino por recorrer en este proceso. El día de ayer se cerró el ámbito de las audiencias, el espacio de las audiencias con el petitorio, en este caso de la Fiscal General del Estado. Ahora la pelota, podemos decir, está en manos de los jueces. ¿Cuáles son las expectativas que tiene usted al respecto? ¿Considera que todas las pruebas y el proceso se llevó de la forma
forma más adecuada para que los jueces puedan de alguna manera acoger el pedido de la fiscal de que sea la pena máxima, esto en lo que tendría que ver a la sanción, pero también la posibilidad a través de aquello de una recuperación de recursos para el Estado? El país debe entender que hay dos verdades. Una verdad periodística, llamémoslo así, una verdad que la sociedad construye con sus pruebas, y otra es la verdad judicial. Sin duda, más del 90% de ecuatorianos han armado ya su sentencia, han armado ya su verdad con las evidencias y las pruebas que el proceso de investigación periodística, que el propio proceso de investigación fiscal ha aportado. Y el país, la gran mayoría de ecuatorianos conoce este caso. Yo me subo a un taxi, voy a la calle, voy al mercado, y la gente más sencilla de esta patria habla del caso Arroz Verde y entiende de qué se trata. Entiende que se trata de una estructura de sobornos, es decir, que el presidente de la República de ese entonces conformó un grupo de empleados públicos para que pidan plata a los empresarios que tenían contratos con el Estado, y que esta plata fue y sirvió para la campaña electoral de Alianza País, y que a cambio de este dinero, de estos sobornos, el gobierno le entregó contratos millonarios con sobreprecios. Eso tiene claro la gente. Eso, y nada más que eso, es el caso sobornos. Claro que hay miles de documentos, miles de evidencias, centenares de evidencias convertidas en pruebas. Ahora, ¿qué es lo que espera la sociedad ecuatoriana? Que este Amazonas de verdad, que ha sido publicado, que ha pasado ante los ojos de la gente, que esta película de terror se convierta en una sentencia judicial. Es decir, ¿qué es lo que está a prueba este momento? Este dato está a prueba si el Ecuador puede cambiar, si la institucionalidad del Ecuador puede responder a la exigencia social, si la justicia puede cambiar. En manos de esos tres jueces está entonces la verdad judicial, que es una parte de la verdad que construye una sociedad. Vamos a ver qué es lo que hace la próxima semana el tribunal. Nosotros podemos decir, sí, desde el plano periodístico, desde la sociedad civil, desde los ojos de la sociedad, que hay demasiada evidencia para llevar a la cárcel a los miembros de la estructura criminal. Lo que ha pedido la fiscal, ¿qué es lo que ha pedido la fiscal? A mí también me parece muy valiente y acertado. El máximo de la pena más los agravantes. Estamos hablando de 8 años por el delito de cohecho. Y hay algo más que ella dijo: se han abierto y se van a abrir nuevos procesos. Es decir, no estamos hablando solo de 8 años, estamos hablando de sentencias que se van a venir por el delito de peculado, por ejemplo, porque eso es lo que todavía no se ha investigado y judicializado. Es decir, que la plata de los sobornos, ¿cuál fue el origen de la plata de los sobornos? Fueron los contratos sobrepreciados, es decir, un contrato como el Poliducto Pascuales Cuenca, que no debía superar de 350 millones de dólares, le acabó facturando al Estado ecuatoriano 627 millones. Ahí está este rosario de sobrecostos. Una parte de estos sobrecostos se convirtieron en sobornos, y esto se llama peculado, robo de fondos públicos. También ha abierto la puerta para ir a juicios por enriquecimiento ilícito, pero por supuesto, porque el señor Mera, la señora Duarte, el señor el otro, deben justificar de dónde, de la noche a la mañana, con un sueldo de $5,000, aparecen con mansiones, con cuentas offshore, con propiedades fuera del país, con una vida de reyes y virreyes cuando andaban en alpargatas. Y también la fiscal ha señalado un acto justo de reparación integral, que incluye no solo el triple de lo que la Fiscalía ha llamado el monto que ha establecido en 7.5 millones de dólares. Ha pedido que tiene que repararse la totalidad del monto de los contratos, que superan los 1.130 millones de dólares. Un delito que se le está pasando, que la fiscal mencionó también, será investigado, es el de lavado de activos. Por supuesto, yo creo que hay más, y por ejemplo el gran delito paraguas que se podría llamar, que es el delincuencia organizada, y que para mí es el más grave y el más importante. ¿Por qué? Porque configura el delito de cómo ciudadanos utilizan la política para llegar al Estado, llegan al Estado y utilizan todo el peso y el poder del Estado para delinquir.
Esta figura es mucho más importante incluso que la de peculado, la de delincuencia organizada. Es decir, yo creo que Arroz Verde abre las puertas para una limpieza, para un baño profundo de verdad. Y sin duda por eso el Ecuador está pendiente. No es que esté en juego aquí que un ciudadano como Rafael Correa, quien quiera que sea, se postule para algo en las próximas elecciones. Aquí hay una patria por delante, hay millones de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos que vendrán a poblar este país. De eso estamos hablando. ¿Qué lectura tiene usted sobre la contrastante aspiración de la Procuraduría General del Estado de una reparación de 23 millones de dólares? Vea, yo con el dolor del alma debo decir que el paso del doctor Íñigo Salvador y de la propia Procuraduría fue realmente como un cuadro en la pared. O sea, no hizo ningún aporte. Y yo lamento mucho desde el más profundo del corazón que la jueza Camacho nos haya negado a César Montúfar y a quien habla la posibilidad de ser acusadores, porque créanme usted que hubiésemos hecho importantísimos aportes a este proceso. Lamentablemente la jueza dijo que no, pero si usted me pregunta cómo he visto el rol del procurador Íñigo Salvador, le voy a decir algo, ¿no? El juez León, cuando el señor procurador Íñigo Salvador intervenía, le mandó callar y que deje de leer. Es decir, un acusador particular, un procurador del Estado no puede ir a leer un papelito en la audiencia más importante del juicio más importante de la historia. Licenciado Villavicencio, hace un momento usted ya manifestó la posibilidad o no de que en este caso el expresidente de la República, Rafael Correa, pueda postularse a una candidatura en el año 2021 o para las elecciones del año 2021. ¿Cómo queda la situación del exmandatario con lo que está aconteciendo en este momento y con lo que podría resolver en los próximos días el Tribunal de la Corte Nacional? En este sórdido pantano que aún vivimos, de estas instituciones carcomidas por el virus de la corrupción, me refiero al Consejo Nacional Electoral, yo no puedo esperar mucho. Lo que haga la señora Tamaín realmente ya me causa vergüenza ajena. Una pobre persona que no puede articular una frase, ¿no?, poniendo sustantivo, verbo y predicado en su sitio, y que representa obscenos intereses. Con ella ahí puede pasar lo que sea, o con la señora Acero y con el señor Cabrera, ¿sí? Hay intereses de las estructuras criminales que justamente quieren sostener el poder. Pero vea, independientemente de lo que quiera Correa, de lo que quiera la mafia que todavía sobrevive, yo creo que hay un país. Yo pienso más en ese país cuando hago las cosas. Yo no estoy pensando en el poder, en las estructuras mezquinas y obscenas que están ahí, en los poderes que tienen secuestrado al Estado. Yo estoy pensando en la gente, en mis hijos, en los suyos, en los demás allanos que vienen, en la naturaleza, en el futuro de esta patria. A mí Correa me importa un reverendo rábano. Y si viene, que venga. Que venga. Yo le he dicho públicamente. O sea, Correa es un ciudadano sin nombre, sin ética y sin moral. Es capaz de haber abandonado a sus amigos más queridos y más cercanos. ¿Cómo es posible que Correa haya dejado a Alexis Vera, a Duarte, a Glass abandonados aquí en esta patria, batallando ellos, sí, intentando presentarse como angelitos, y él en cambio gozando sus fortunas de allá entre las fronteras? Que venga Correa, que dé la cara. Y si Arroz Verde hace lo que hace, como yo sostengo, Correa tendrá que ir a prisión. Yo creo que el próximo proceso electoral va a ser distinto, estimados colegas, va a ser distinto, porque muy difícil que las corporaciones que otrora ponían y sacaban presidente, como Odebrecht, hoy lo vuelvan a hacer. Después de este sacudón, de este baño de verdad de Arroz Verde, será muy difícil, tendrá que pensar dos veces los empresarios para decir, mira, aquí están 10 millones, 5 millones para tu campaña. Porque eso es lo que ha sido el Ecuador, y así funciona el Perú y Colombia. Por eso es que tenemos que cambiar. América Latina tiene que despertar. Licenciado Villavicencio, quisiera pedirle una reflexión, una conclusión en la perspectiva del tiempo. En su criterio, ¿el gobierno de Rafael Correa nació con objetivos corruptos o el exceso de poder los obnubiló y los torció? Las dos cosas. Nació con objetivos claramente marcados que iban orientados a que pase lo que pasó. A mí nada se me pierde en el camino.
la reunión de Brasil financiada por Odebrecht, el viaje del ministro entonces, Rafael Correa, mayo del año 2005, Odebrecht financia el viaje, se reúnen, negocian contratos del Estado ecuatoriano con la multinacional, se reúnen con Lula da Silva, le presentan a Hugo Chávez Frías y se arma el proyecto revolucionario de izquierda Alianza País. Es decir, este proyecto político revolucionario en el cual se subieron los mayores e importantes líderes y lideresas de la izquierda, porque que algún izquierdista ortodoxo tradicional me diga que no estuvo en ese proceso. Todos, casi todos, el 99.9% de la izquierda de este país estuvo con el correísmo, tomó agüita de valeriana incluso en el Palacio de Gobierno, luego fueron expulsados por la derecha organizada que siempre tuvo el control del poder, y otros se quedaron y hasta hoy sobreviven pintándole de izquierda un proyecto delincuencial. Y claro, en el camino fueron aprendiendo las mañas y la gran sabiduría de la vieja partidocracia. Sin duda, las confesiones de Alexis Mera son una cátedra de esa política. ¿Qué ha dicho Mera? Qué personaje mucho más elocuente y respetado que Rafael Correa era su pana del alma e instructor León Febres Cordero. O sea, ¿quieren algo más? No, está clarito. Solo ciegos confesos pueden negarse a ver esta realidad. Licenciado Villavicencio, asumo que usted vio el documental que circuló en estos días de Fernando Valda sobre la ruta del dinero del expresidente de la República, Rafael Correa. ¿Qué conoce de las investigaciones que ustedes han hecho? ¿Hay coincidencias? ¿Qué conoce usted respecto de esta información? Dialogamos hace poquitos días con Dora Ordóñez, exsecretaria anticorrupción, y ella afirmaba que efectivamente había conocido algunos de estos temas y que, bueno, como debería ser, esto tendría que avanzar a través de las investigaciones de la Fiscalía. ¿Usted puede corroborar de las investigaciones que ustedes han levantado y han desarrollado algún tema relacionado con lo que ha dicho Valda en este documental? Bueno, yo veo dos aspectos importantes en lo que han presentado estos diputados de la derecha española como el señor Valda acá. El uno es la relación política y económica entre el partido de izquierda español, Podemos, con los movimientos izquierdistas, más llamados izquierdistas de América Latina, principalmente el chavismo y Correa. En el fondo está esta vinculación geopolítica, ¿sí?, del partido de Pablo Iglesias, que es el vicepresidente del gobierno español. En ese punto hay un tema de bisagra que es la extradición del señor Romero, una pieza clave del entramado violento y persecutorio de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Pablo Romero, requerido por dos procesos, por el caso Caminito, que es una trama de una farsa de investigación de la SENAIN, y en el caso del señor Valda, del secuestro del señor Valda. ¿Qué es lo que pasa en España? En España hay un desajuste porque el gobierno español le niega el asilo político al señor Pablo Romero, y eso obligadamente le conduce a la prisión y a la extradición del señor Romero. Y en torno a esta historia aparece la vinculación de Correa, las visitas de Correa, los diálogos de Correa con Pablo Iglesias, las reuniones con Pablo Romero y los acuerdos de Correa y Pablo Iglesias para que Pablo Romero no sea extraditado. Este es el tema de fondo. Ahora aquí aparecen recursos económicos que se habrían gestionado por parte de Correa para facilitar la defensa de Pablo Romero. Y claro, aparecen cuentas bancarias, cuentas en paraísos fiscales que tienen que ser investigados. Yo creo que este caso está mucho más sentado judicialmente en España, porque en España obviamente se ha vulnerado su legislación, se ha vulnerado la ley, en el caso de la participación coaligada del señor Pablo Iglesias con el señor Rafael Correa. Y en el Ecuador yo creo que la Fiscalía debe investigar este caso. Pero no creo yo que se pueda hablar así como de la ruta del dinero, de la corrupción del Ecuador a través de lo que se ha presentado. Creo que hay otras rutas mucho más importantes que estamos investigando.
Bien, queremos agradecerle por su presencia en este noticiario, licenciado Villavicencio, felicitarle, pues sin duda, como usted lo ha señalado, es un logro del periodismo ecuatoriano, ahora en manos de la justicia.